Problema 2.46. Me dice que en C se amarran dos cables y se cargan como se muestran en la figura. Si se sabe que P es igual a 500 newtons y que alfa tiene un valor de 60 grados, me pide que determine la tensión en el cable AC y en el cable BC. Bien, aquí tenemos una fuerza P dirigida hacia abajo. Tenemos una acción aquí, en este punto, de tres fuerzas. La fuerza P tiene un valor de 500 newtons y se dirige a 60 grados respecto a la horizontal del eje negativo, respecto a esta horizontal. Entonces, por lógica, la fuerza o la tensión AC y la tensión BC se van a dirigir en sentido opuesto a esta fuerza P que se dirige hacia abajo, porque estamos suponiendo que nuestro sistema está en equilibrio. Por lo tanto, estas fuerzas van hacia arriba para contrarrestar la fuerza P que se dirige hacia abajo. Vamos a empezar resolviendo este problema partiendo del bosquejo. Posteriormente vamos a hacer un diagrama de dicho bosquejo, pero antes, como les menciono, vamos a hacer un análisis rápido. Y como hemos visto en los videos anteriores, es de mucha utilidad trazar un plano cartesiano a partir del punto en el cual están actuando todas las fuerzas. En este caso es el punto C, así que yo puedo trazar un plano cartesiano a partir de ese punto, porque a partir de ese punto yo voy a definir las direcciones de mis fuerzas, de mis vectores. Por ejemplo, en el caso de la fuerza P se dirige hacia abajo, así que trazamos un vector hacia abajo y el problema nos dice que tenemos 60 grados a partir de la horizontal, pero de la horizontal negativa. Después tenemos una fuerza o una tensión dirigida hacia arriba, AC, y otra tensión dirigida también hacia arriba o en sentido opuesto a nuestra fuerza P, que se llama la tensión BC. Y antes de pasar al diagrama de cuerpo libre vamos a definir los ángulos para estos dos vectores. Tenemos ángulos en la parte de arriba, pero por el teorema de los ángulos alternos internos, recuerden que los ángulos alternos internos se forman cuando dos paralelas, en este caso la horizontal y la parte de arriba en el cual están fijados los apoyos, vemos que es perfectamente paralela a la horizontal que trazamos, son cortadas por una secante. En este caso, los vectores, mi tensión BC y mi tensión AC, cumplen con el papel de las secantes. Por lo tanto, yo puedo definir un ángulo de 25 grados aquí porque es alterno interno del ángulo que tengo en la parte de arriba. Al ser alterno interno significa que son iguales, por lo tanto yo puedo poner 25 grados aquí abajo y es exactamente lo mismo. De la misma manera ocurre con el ángulo de 45 grados, yo lo puedo poner en la parte de abajo y sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora bien, ya que terminamos nuestro análisis de hacia dónde van las fuerzas, de los ángulos que tienen dichas fuerzas, vamos a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Prácticamente ya lo tenemos realizado aquí, sin embargo lo vamos a hacer también en esta parte. Vamos a trazar nuestro plano cartesiano y vamos a empezar trazando nuestros vectores. Aquí tenemos nuestra fuerza P dirigida hacia abajo con este ángulo que nos indica, pero el problema nos dice que esta fuerza P tiene una magnitud de 500 newtons. Seguido de eso vamos a trazar los dos vectores que van hacia arriba y le vamos a asignar un nombre. Va a ser nuestra tensión AC de este lado del lado izquierdo y nuestra tensión BC que está del lado derecho. Le colocamos sus ángulos y hasta ahí terminaría nuestra representación de las fuerzas que están actuando sobre nuestro punto C. Ahora, antes de pasar a resolver este problema vamos a definir los ángulos completos. Por ejemplo, para la primera no tenemos ningún problema porque yo parto de aquí, del eje X de la horizontal, parto de 0 y voy midiendo y me choco con el primer vector, con mi tensión BC. Yo sé que tiene 25 grados, por lo tanto la coloco. Ahora, para la tensión AC ocurre algo un poco diferente, porque yo llego aquí hasta esta parte y sé que tengo 90 grados, porque tengo otra porción. Si se fijan, cuando llego aquí aún no he chocado con mi vector, por lo tanto no puedo decir que ya llegué o que tengo el ángulo completo. Cuando llego aquí puedo definir mi ángulo completo, así que si hasta aquí tengo 90 grados, me faltaría esta porción de aquí. ¿Cuánto mide esta porción de aquí? Si sabemos que un cuadrante tiene 90 grados y aquí tenemos 45 grados, deberíamos de tener 45 grados aquí. Si sumamos los 90 grados más los 45 grados, me hace un total de 135 grados. Y ya tengo el total de a partir de mi eje horizontal, del eje X, en sentido contrario a las manecillas del reloj, tengo el total de 135 grados. Y finalmente para nuestra fuerza P vamos a tener 240 grados, que sale de la suma de los primeros 90, luego tenemos otros 90, pero todavía no hemos llegado. Tenemos 180 más los 60 grados que me hacen falta para llegar a mi vector P, son 240 grados.
Una pregunta muy frecuente es ¿para qué nos sirve encontrar el ángulo completo y por qué no utilizamos el ángulo que nos está marcando en este caso para cada vector? Bien, cuando nosotros definimos el ángulo completo a partir del eje X, yo no me tengo que preocupar por el signo de la componente, porque por ejemplo para esta tensión AC tengo una componente en X negativa. Si yo tomo estos 45 grados me va a dar una componente positiva y sería un error. Pero cuando yo manejo el ángulo completo, automáticamente cuando calculo la función para esa componente me la da negativa, porque sabe que estoy en este cuadrante. Sin embargo, cuando tomo los 45 grados no me la da negativa. Yo le tengo que indicar el signo y de antemano tengo que saber a dónde está esa fuerza para poder colocarle el signo. Al tener el ángulo completo yo no me tengo que preocupar si mi fuerza está en el cuadrante 2, en el 3, en el 4. Por ejemplo, en el cuadrante 3 mis dos componentes van a ser negativas porque se dirige del origen hacia la izquierda y del origen hacia abajo, van a ser negativas. Cuando yo tomo el ángulo completo, como en este caso de los 240 grados, al calcular el seno y el coseno para las componentes, las dos componentes me van a dar signos negativos, así que yo no tengo que preocuparme de nada. Por eso hacemos este procedimiento. Aclarado todo esto, empezamos a resolver el ejercicio. Vamos a tener este diagrama lo hice aparte. Tenemos los 25 grados aquí para la tensión BC y tenemos 135 grados aquí para la tensión AC. Aquí a la fuerza P le dejé los 60 grados para que no se confundiera aquí con los otros números, pero ya sabemos que esta fuerza P tiene un ángulo de 240 grados respecto al eje X positivo. Si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo tengo una sección que dice cambios de variables. Para mi tensión AC vamos a manejar A y para mi tensión BC vamos a manejar B. Esto para que nuestros cálculos no sean o no se vean tan complejos. Vamos a reducir solamente el nombre de esa variable porque al final de cuentas es una variable a la cual yo le tengo que encontrar un valor. Estas variables representan a mis tensiones. Bien, empezamos con el paso número 3, que es encontrar todas las componentes que participan en el sistema, es decir, descomponer cada una de las fuerzas que tenga participando en el sistema en sus componentes, porque posteriormente las vamos a sumar. Aquí les dejo dos fórmulas para que recuerden cómo se calcula la componente en X y cómo se calcula la componente en Y. Para la componente en X me dice que tengo que multiplicar la fuerza, sea como se llame. Aquí puede ir tensión AC, puede ir A, como en este caso. Por eso le estamos asignando la A para no manejar un nombre tan largo, por el coseno del ángulo. Y para la componente en Y tengo que multiplicar la fuerza por el seno del ángulo. Entonces empezamos con nuestra tablita. En nuestra tablita vamos a tener nuestras fuerzas, nuestros ángulos, el valor de la componente en X y el valor de la componente en Y. Ahora yo les pregunto, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos nuestra fuerza A, tenemos nuestra fuerza B y tenemos nuestra fuerza P. Esta es mi fuerza B, esta es mi fuerza A y esta es mi fuerza P. Luego pregunta cuál es el ángulo de dicha fuerza. Para mi fuerza A tenemos un ángulo de 135 grados, que es el que parte de aquí y llega hasta por acá. Tenemos 135 grados. Para mi fuerza B tenemos un ángulo de 25 grados, que es el que parte de aquí y llega hasta chocar con esa tensión o esa fuerza B. Por último tenemos el ángulo para nuestra fuerza P, que es de 240 grados, ya lo habíamos analizado anteriormente. Ahora pasamos a la sección de componentes. Para calcular mi componente en X, la fórmula me dice, multiplica la fuerza por el coseno del ángulo. Pero en este caso no tenemos un valor para la fuerza, tenemos una variable. Al ser una variable no nos va a dar un valor numérico inmediatamente, pero podemos representarla simplemente. Vamos a tener nuestra componente AX, le estamos poniendo AX porque nuestra fuerza se llama A, es común ponerle la letra en minúscula y representarla con X o en Y dependiendo de la componente. Me dice multiplica la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza se llama A, no tiene un valor así que solo la indico como A. Luego me dice multiplícala por el coseno del ángulo. El ángulo vale 135 grados, solo la coloco aquí. Para la componente en Y es similar. Para mi componente en Y igual va a ser a la fuerza por el seno del ángulo. Continuando con la siguiente fuerza tenemos que la componente en X de B va a ser igual a la fuerza B por el coseno del ángulo. El ángulo vale 25 grados, así que ponemos B por el coseno de 25 grados. Para la componente en Y de la misma fuerza vamos a multiplicar B por el seno de 25 grados. Ahora, aquí en la fuerza P vamos a tener una leve diferencia, porque aquí ya tenemos un valor para la fuerza. El problema me dice que la
fuerza P vale 500 newtons. Por lo tanto, para la componente en X vamos a tener que es igual a la fuerza, pero en este caso sí tengo un valor para la fuerza, así que lo coloco sin ningún problema. Pongo 500 porque es el valor de dicha fuerza por el coseno del ángulo. Para la componente en Y de la fuerza P va a ser igual a la fuerza, que son 500 newtons por el seno del ángulo. Si hacen estas operaciones en la calculadora les va a dar un resultado para la componente en X de menos 250 newtons y para la componente en Y de la fuerza P un resultado de menos 433.01 newtons. Bien, ahora que ya terminamos con todas las componentes en X y con todas las componentes en Y, lo que tengo que hacer es una sumatoria de las fuerzas en X y las tengo que igualar a 0. ¿Para qué igualamos a 0 una sumatoria de las fuerzas en X? Bien, aquí ya entramos en las condiciones de equilibrio. Una condición de equilibrio, por ejemplo, para este caso me dice que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser también igual a 0. ¿Qué significa que yo iguale mis componentes en X y mis componentes en Y a 0? Me indica que mi sistema está en equilibrio. ¿Y qué implica que mi sistema esté en equilibrio? Significa que no voy a tener ningún vector resultante en ninguna dirección. Así que este es el procedimiento para resolver estos problemas. Vamos a empezar entonces con la sumatoria de las fuerzas en X y lo que me indica es tengo que poner todas las componentes en X y las tengo que igualar a 0. Empezando por la primera. La primera es A por el coseno de 135, la coloco. Luego tenemos B por el coseno de 25 grados, también la coloco. Luego tenemos menos 250 newtons para la componente en X de la fuerza P. Puedo colocar esto, pero como ya sabemos que este es su valor, lo puedo colocar directamente. Como ya se me acabaron mis componentes en X, ya puse la primera, puse la segunda y puse la tercera. Lo que tengo que hacer es igualar esta ecuación a 0. Ya que terminamos con las componentes en X, las igualamos a 0, procedemos con las componentes en Y y hacemos el mismo procedimiento. Colocamos la fuerza A en este caso por el seno de 135 más la fuerza B por el seno de 25 menos 433.01 newtons y cuando terminamos de la componente 1, de la componente 2 y de la componente 3 en Y de sus respectivas fuerzas y las igualamos a 0, procedemos con el siguiente paso, con el paso número 6, que es hacer una sumatoria de las fuerzas en X igual a 0 y tenemos que despejar una variable. En este caso yo voy a despejar B de dicha variable. Yo ya tengo la sumatoria de las fuerzas, fue la ecuación que obtuvimos en la diapositiva anterior, pero tengo que despejar B. En este caso ya pasé el 250 newtons al lado derecho. Recuerdan que anteriormente lo teníamos como signo negativo en el lado izquierdo, así que ya lo pasé al lado derecho con signo contrario. Más adelante les voy a explicar la finalidad de hacer estos despejes de variables, pero por lo tanto quiero que me sigan con la idea. Así que empezamos a hacer el despeje. Voy a despejar la fuerza B. Como tengo este A por el coseno de 135 del lado izquierdo y yo quiero dejar esta B solita del lado izquierdo, paso este A por el coseno de 135 del lado derecho, pero lo paso con signo negativo. Por último tenemos un coseno de 25 grados afectando a esta B. Como yo la quiero solita del lado izquierdo y este coseno de 25 grados se está multiplicando a esa fuerza B, la voy a pasar dividiendo por cada miembro de la ecuación del lado derecho. Me quedaría de la siguiente forma: B va a ser igual a menos A por el coseno de 135 sobre el coseno de 25 grados más 250 newtons sobre el coseno de 25 grados. Lo único que hicimos fue pasar este coseno de 25 a dividir por cada término que tengo en el lado derecho, sin ningún problema, pero vemos que aquí tenemos un coseno de 135 grados y abajo tenemos un coseno de 25 grados. Ambas funciones al calcularlas nos dan un valor, por lo tanto yo puedo simplificar estas expresiones. Si introducimos esto en la calculadora, se los voy a mostrar para que vean cómo salen estos valores, vamos a ver que podemos simplificar esta ecuación. Una vez que estamos en la calculadora procedemos a hacer la primera operación. Tenemos que es igual al coseno de 135 grados sobre el coseno de al coseno de 25 grados. Ponemos coseno, ponemos 25, cerramos paréntesis, le damos al igual y vemos que nos da un resultado negativo. Al tener un resultado negativo aquí y vemos que nuestra A también tiene un signo negativo, multiplicamos menos A por este valor y como los dos tienen signo negativo, automáticamente se convierte a signo positivo. Por último tenemos la otra operación que son 250 entre
el coseno de 25 grados. Ponemos coseno de 25, cerramos paréntesis, le damos al igual y tenemos un valor de 275.84. Vamos a minimizar esta ventana y vamos a poner los resultados que obtuvimos de la calculadora. Como ven, aquí ya omití el signo negativo porque esta operación nos da negativo. Negativo por negativo me da positivo. Y ponemos B es igual a 0.7802 de A más 275.84 newtons, que es el resultado de esto que tenemos aquí en la parte de arriba. De esa manera despejamos a la variable B, a nuestra tensión B, que es igual a la tensión BC. Ahora, en la siguiente ecuación vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a despejar también la misma variable, la variable B. Finalmente lo que podemos hacer es anotar nuestras ecuaciones resultantes, que sería esta ecuación de aquí de arriba y esta ecuación de aquí de abajo. ¿Cuál es la finalidad de despejar B de la primera ecuación y cuál es la finalidad de despejar la misma variable pero de la segunda ecuación? Bien, para resolver este tipo de problemas tenemos que emplear un método de resolución de ecuaciones. En este caso tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Puedo emplear el método de sustitución, el método de igualación, el de reducción, el de determinantes. Para este problema vamos a utilizar el método de igualación. ¿En qué consiste el método de igualación? Consiste en que yo parto de dos ecuaciones cualquiera. Obviamente tienen que tener una relación de variables. Entonces, una vez que yo tengo mis dos ecuaciones, como en este caso mi ecuación 1 y mi ecuación 2, yo puedo despejar la misma variable de ambas ecuaciones, como en este caso la B aquí y la B aquí. Una vez que yo las despejo, las puedo igualar. En eso consiste el método de igualación. Me dice, hey, tú tienes dos ecuaciones, despeja la misma variable de las dos ecuaciones, las igualas para que te queden en función de una variable. Ahorita van a ver qué significa que te quede en función de una variable. Pero bueno, en eso consiste básicamente el método de igualación y es el motivo por el cual nosotros despejamos B aquí y despejamos B aquí. Bien, vamos a terminar este problema resolviendo por el método de igualación las ecuaciones 1 y la ecuación E2. Son las ecuaciones que tengo aquí, la ecuación E1 y la ecuación E2. Cuando yo haga referencia a la ecuación E1, saben que es esta que tengo aquí, y para la ecuación E2 saben que es esta que tengo aquí abajo. Ahora, para la ecuación E1 y para la ecuación E2 las tenemos que igualar. Esta es mi ecuación E1 y esta es mi ecuación E2. Ven que están en función de la misma variable. ¿Cuál es la misma variable? Mi variable es la A. Al tener la misma variable puedo resolver esta ecuación fácilmente. Por ejemplo, en este caso yo voy a pasar este menos 1.673 de A al lado izquierdo de la ecuación con signo contrario y me queda que es igual a esta parte que tengo aquí. Y también pasamos este 275.84 newtons al lado derecho de la ecuación, pero como lo tengo como signo positivo aquí, lo paso con signo contrario. Hacemos esta sencilla operación en la calculadora, que es simplemente sumar esto de aquí más esto de aquí, me da un resultado de 2.4532 de A. Y esta operación me da un valor de 748.748 newtons. Prácticamente ya tengo el valor de la tensión A. Lo que tengo que hacer es pasar a dividir este término que tengo en el lado izquierdo, lo paso a dividir y me queda que A va a ser igual a esto que tengo en la parte de arriba sobre lo que pasé a dividir. A me va a dar un valor de 305.2 newtons. Antes de continuar, vamos a anotar nuestro primer resultado en nuestra sección de resultados. Nuestra tensión AC va a ser igual a 305.2 newtons. Ahora que ya tenemos este valor, es muy fácil calcular el valor de la siguiente tensión, el valor de nuestra tensión BC. ¿Cómo le hacemos? Podemos ocupar cualquiera de las dos ecuaciones de la parte de arriba, tanto nuestra ecuación E1 como la ecuación E2, porque yo ya dispongo del valor de A. En este caso vamos a utilizar la ecuación E1. La ecuación E1 es esta que tengo aquí. Pueden regresar a la tablita anterior y ver que es exactamente la misma. Como ya tengo el valor de A, lo puedo sustituir directamente aquí y me queda que B va a ser igual a 0.7802 por el valor de A, que es el valor que tengo aquí, más los 275 newtons que tengo en la parte de arriba. Hacemos esta simple multiplicación y me da un valor para B
de 513.95 newtons. También lo colocamos en la sección de resultados y aquí terminaría nuestro problema. Para nuestra tensión AC tenemos este valor y para nuestra tensión BC tenemos este valor de aquí abajo.